Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno. Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza, que lo hizo fenomenal. Le voy a pedir a Gabo, está por ahí atrás, que estén pendientes. Vamos a cambiar un poquito el formato para que estén atentos. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno que están por acá. Este fin de semana tuvimos la oportunidad de ir a la conferencia Alfa. Hubo mucho aprendizaje, varias cosas que podemos mejorar, implementar. ¿Quién ha tomado el curso Alfa aquí? Súper bien. ¿Quién no ha tomado el curso Alfa? Ok, tenemos oportunidad. Año con año lanzamos este curso. Lo hacemos con el fin de evangelizar, pero también tiene temas de doctrinas básicas, ¿no? Que pues es lo principal, lo básico del cristianismo. Si tú eres relativamente nuevo en la fe o nunca has tomado este curso, es muy bueno, te recomiendo que lo tomes. Seguramente va a ser a partir de febrero del siguiente año, no sabemos exactamente la fecha aún, pero vamos a retomar el curso Alfa el próximo año, vamos a procurarlo hacerlo mejor, que más gente venga. Y es una de las principales herramientas que usamos para evangelizar y también para discipular, entonces te lo recomiendo mucho. Bueno, como mencionamos, ¿está bien? Padre, te doy gracias por esta tarde, Dios, te doy gracias por cada familia representada aquí, por cada persona, Dios, que ha decidido apartar un tiempo en su fin de semana, venir a aprender más de tu palabra. Queremos saber más de ti, Jesús, queremos ser más como tú. Queremos escuchar tu voz, queremos estar atentos a tu palabra. Espíritu Santo, ayúdanos. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Muy bien, ¿cómo estamos de calor? ¿Estamos bien? ¿No? Ahí está dividido, ¿verdad? Ahí César, si nos ayudas con ambos aires. Estamos probando la forma de que hacerlo fresco, pero sin gastar tanta energía eléctrica, pero bueno, estamos ahí encontrando el equilibrio. ¿Cómo ven si empezamos con una historia? ¿Les parece? ¿Quién está dispuesto a escuchar una historia? Eso. John Newton nació el 24 de julio de 1725 en Londres, Inglaterra. Su madre era una mujer cristiana muy devota, pero desafortunadamente a los 6 años perdió a su mamá. John tenía un padre muy distante que se dedicaba a ser capitán de barcos, por lo que a los 11 años Newton empezó a ser navegante y a salir con su padre al mar. Pronto se convirtió en un marinero, navegando por todo el mundo, en un periodo en donde estaban explorando tierras lejanas. Durante su juventud, Newton llevó una vida llena de libertinaje, rebeldía. Se involucró en el comercio de esclavos, trabajando en varios barcos que transportaban esclavos de África a todo el continente americano. Su comportamiento era conocido por ser particularmente salvaje y profano, y también era famoso por despreciar la autoridad. Muy problemático este hombre. En 1748, a la edad de 23 años, ¿alguien aquí tiene 23 años? ¡Wow! 23 años. A la edad de 23 años, Newton estaba a bordo del barco de esclavos Greyhound, navegando de África a Inglaterra. Esa noche el barco se encontró con una terrible tormenta en el Atlántico Norte. Las olas azotaban con furia el barco, lo estremecían, y durante la tormenta Newton aterrorizado. Para que un marinero esté aterrorizado después de desde los 11 años estar en el mar, es porque esa tormenta estaba dura. Él sabía que su muerte estaba cerca. Comenzó a recordar las enseñanzas cristianas de su madre. Y en un momento de desesperación clamó a Dios por misericordia: Señor, ten misericordia de nosotros. Y así fue. Para su asombro, la tormenta cesó, el barco sobrevivió, y este evento marcó el comienzo de una transformación espiritual en la vida de Newton. Consideró esa tormenta como un llamado de Dios
Aunque no se convirtió inmediatamente, este encuentro con la gracia divina plantó las semillas de su eventual conversión. A lo largo de los siguientes años, Newton empezó a leer la Biblia, algunos textos cristianos, y lentamente su perspectiva sobre la vida y su papel en el comercio de esclavos también empezó a cambiar. Finalmente abandonó el comercio de esclavos, abandonó el mar y se dedicó a estudiar para ser pastor anglicano. ¿Cómo la ven? Su experiencia con la gracia de Dios y la misericordia lo inspiró a escribir muchos sermones y un himno en particular que hasta la fecha se sigue cantando en todas las iglesias cristianas. En 1772 escribió el himno Divina Gracia. Este himno refleja su vida de pecado, redención, con las famosas líneas que dicen: Divina gracia, qué dulce es el sonido de aquel que me salvó a mí. En algún momento yo estaba perdido, pero ahora he sido encontrado. Yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Además de su ministerio, Newton se convirtió en un firme abolicionista de la esclavitud. Empezó a luchar en contra de la esclavitud, trabajando con William Wilberforce. ¿Alguien sabe quién es él? William Wilberforce fue el que luchó intensamente para abolir la esclavitud en Estados Unidos. Su testimonio personal y compromiso con la causa abolicionista jugaron un papel crucial en el movimiento. John Newton murió el 21 de diciembre de 1807, habiendo visto aprobada la ley de abolición del comercio de esclavos en marzo de 1807. Su vida, marcada por su dramático encuentro con Jesús y su posterior transformación, sigue siendo una gran historia. El legado de Newton perdura a través de ese himno, Divina Gracia, que sigue resonando en el corazón de muchas personas en todo el mundo. Qué increíble historia, ¿no? Lo que un encuentro con Jesús puede hacer. Un encuentro con Jesús puede transformar la vida de una persona completamente. Estos días he estado reflexionando entre las tantas consecuencias y efectos de tener un encuentro con Jesús. Reflexionando en mi propia vida, reflexionando en la vida de gente que conozco, reflexionando en vidas de personas como John Newton y obviamente personajes de la Biblia que tuvieron un encuentro con Jesús. Y ahí fue el parteaguas, ahí comenzó todo y sus vidas fueron transformadas. Quisiera que reflexionemos en algunas de las consecuencias o efectos que tiene el encuentro con Jesús. ¿Está bien si hacemos eso? ¿Sí? Una de las posibles consecuencias o efectos de tener un encuentro con Jesús es que encuentras propósito. Jesús te da propósito. Un encuentro con Jesús te da propósito. John Newton pasó de ser un comerciante de esclavos a ser un pastor anglicano y a luchar por la libertad de los esclavos. Lo mismo que él estaba ocasionando, años más tarde, después de encontrarse con Jesús, él vino a luchar en contra de este movimiento. Les comentaba que en marzo de 1807 se aprobó esa ley ahí en Inglaterra o en el Imperio Británico. Y él pudo ver el fruto de su esfuerzo. Falleció 6 meses después. La lucha contra la esclavitud es una lucha que hasta hoy día continúa, pero que inició hace 2 o 3 siglos con estos hombres. Famosamente escribió este himno que hasta la fecha se sigue cantando por todo el mundo y en muchos idiomas. ¿Cómo ven si lo cantamos? ¿Está bien? Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y Él me halló. ¿La cantamos? A ver, dame 4, mamá. Dime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas
hoy veo yo, perdido y Él me halló. Un aplauso a la pastora. En todas las iglesias hay una temporada de himnos, entonces vamos a analizar la posibilidad de traer estos himnos de vuelta. Este himno habla perfectamente de una transformación, de la obra de Jesús en su vida, ¿no? Con todo y que la Biblia prometía la liberación de esclavos en el Antiguo Testamento, con todo y que los profetas lo decían, la verdad es que no se veía como algo malo, sino hasta hace 2 o 3 siglos. ¿Se han dado cuenta de eso? En el periodo de los primeros creyentes, la esclavitud continuaba siendo normal. Ahora, la esclavitud que comenzaron estos hombres en África es muy distinta a la esclavitud que existía en ese entonces. Antes el ser esclavo era más o menos como tener un trabajo de 9 a 5, con poquitas prestaciones. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? No era tan malo, pero pues no era tan bueno. Pero la esclavitud que comenzó en esos siglos, trayendo esclavos del continente africano, era totalmente diferente. Era muy distinto a lo que aparece en la Biblia. Pero Dios empezó a abrir los ojos de las personas en su soberanía, en su misterio. Hasta hace 2 o 3 siglos empezaron a darse cuenta de que esto no debería ser. Y personas como él, como John Newton, como William Wilberforce, como Miguel Hidalgo, sabían eso, que él abolió la esclavitud aquí en México, o por lo menos inició la lucha. Empezaron a abrir sus ojos. Jesús empezó a abrir sus ojos y transformó sus vidas. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y él me halló. Esta historia me recuerda mucho a la historia de Pablo, de Saulo, ¿no? Un hombre judío de la secta de los fariseos, sumamente leído, educado. Él creía que tenía la idea clara en la vida, ¿no? Él creía que tenía un propósito muy claro. Tenía un celo por la ley de Dios, por hacer su voluntad. Los fariseos, al igual que muchas otras sectas del judaísmo del tiempo de Jesús, estaban en una crisis de fe, porque en las promesas que le habían dado a Abraham, a Moisés, Dios iba a levantar una nación, todas las familias eran benditas en la promesa de Abraham, pero la realidad era distinta. Y 400 años antes de la era de Jesús habían sido deportados, todos los judíos, todos los israelitas habían sido arrasados. Y estaban en una crisis de fe porque decían, ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Por qué no estamos viviendo las promesas que Dios nos prometió? ¿Por qué no tenemos esa tierra prometida? ¿Por qué no tenemos un rey benévolo que establezca su reino por siempre? ¿Por qué no somos de bendición para las demás familias? ¿Por qué todo el mundo se burla de nosotros? Y ellos estaban en una crisis de fe. Y comenzaron pues las interpretaciones, ¿no? Cada secta del judaísmo tenía su interpretación y sus teorías de por qué terminamos como estamos. En ese entonces estaban bajo la opresión del imperio romano, antes el imperio griego, antes el imperio asirio y antes otros imperios. Y se preguntaban por qué, si Dios nos prometió tanto, ¿por qué estamos sufriendo tanto? Y en el tiempo de Jesús había más de 20 sectas del judaísmo. Desafortunadamente solo tenemos detalles de 4 o 5. Unos eran los saduceos, que eran judíos que creían que seguramente estamos así porque descuidamos el templo. No realizamos bien los rituales que Dios nos mandó, profanamos el lugar santísimo, no estábamos haciendo bien los sacrificios. Y los saduceos dijeron, vamos a volver a hacer todo como le ordenaron a los levitas. Y ellos creían que la presencia de Dios seguía en el templo. Y ellos eran los que estaban encargados del templo en el tiempo de Jesús. Y luego estaban los escenas, que eran una especie como de movimiento hippie, pero intelectual, que ellos decían, no, todo está corrompido, el templo está corrompido,
nos hemos mezclado con otras tribus. Dios nos pidió que no nos mezcláramos con nadie. Hablamos otro idioma. Hemos contaminado nuestros cuerpos. Saben que apartémonos del mundo y vayamos a vivir al desierto. Y muy estudiados y todo, pero ellos vivían pues muy austeramente. Comían lo que se encontraban en el desierto. Eran muy estudiosos, eso sí. Se cree que Juan el Bautista era uno de estos, precisamente. Por eso se vestía medio raro y andaba por el desierto. Es una teoría, no es 100% confirmado. Y luego estaban los celotes, estos judíos que decían: necesitamos un revolucionario, alguien como David, alguien como Moisés, como los jueces que nos liberaron de los filisteos, como Moisés que nos liberó de Egipto, como David que derrotó a todos sus enemigos. Necesitamos un líder militar. El próximo Mesías va a ser un líder militar. Y ellos a cada rato buscaban la ocasión para atacar a los romanos, para levantarse en armas. Uno de estos era Pedrito, el famoso Pedro. Él creía que Jesús iba a ser un revolucionario, que iba a sacar un cuchillo y ahora sí, y se iba a echar a todos. Cuando Jesús les dijo: ahora sí llegó el tiempo, ha llegado el momento de mi coronación, del Mesías, les pregunta de manera irónica y para cumplir con una profecía: ¿cuántas espadas traemos? 2. Con eso es suficiente. Con 2 espadas nos echamos al Imperio Romano. Era una actitud de ironía, diciéndole a Pedro: con eso obviamente no es suficiente. Pero Pedro decía: no, con esto nos levantamos en armas. Y efectivamente llegan, aprenden a Jesús, ¿y qué hace Pedro? Mocha una oreja y a alguno de los soldados. Y Jesús obviamente restaura la oreja de este sirviente y desarmó a Pedro. Y famosamente los teólogos dicen: desarmó a Pedro y a todos los cristianos. El reino de Dios no se va a establecer por medio de la violencia ni de la fuerza. Y esa era una secta, los celotes. Y luego estaban finalmente los fariseos, que ellos decían: el templo está corrompido, algo no hicimos bien, escudriñemos las escrituras, porque algo no hicimos bien. Ellos creían que debían apegarse a la ley lo más posible, tenían que ser sumamente estrictos. Ellos leían pasajes como Josué 1:8, que decía: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Imagínense, ellos leían estos pasajes y decían: este es el motivo por el que estamos bajo opresión, porque no hemos obedecido la ley. Y ellos dedujeron: olvídate del templo, vamos a reunirnos alrededor de la ley. Y ellos tenían una frase, a ver si se les hace familiar, que dice: donde 2 o 3 están reunidos alrededor de la ley, ahí está Dios. ¿A alguien le hace ruido esa frase? Más tarde utilizada por los discípulos. Ellos creían que habían desobedecido a Dios y que por eso les había pasado todo lo que les había pasado. ¿Alguien ha leído el capítulo 28 de Deuteronomio? No vamos a leerlo todo, voy a leer algunos versículos, pero para que entendamos un poco a Pablo y a los fariseos. 28 dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Bendito será la ciudad y bendito será en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, bendito será tu canasta y tu bandeja de amasar, bendito será el hogar y bendito en el camino. El Señor te concederá la victoria sobre tus enemigos, el Señor bendecirá tus graneros, el Señor te establecerá como su pueblo santo, el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia. Y todas estas promesas estaban ahí si el pueblo de Dios obedecía. Entonces imagínense, los fariseos leían esto y decían: por
Por eso estamos como estamos. Vamos a leer las maldiciones de la desobediencia. Pero debes saber, versículo 15, que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos, que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y empieza. Está interesante que son 12 versículos las bendiciones, pero son como 42 las maldiciones, fíjense nomás. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldito serán tu canasta y tu bandeja de amasar, maldito será el fruto de tu vientre, maldito serás en el hogar. El Señor enviará contra ti confusión y reprensión de toda obra de tus manos. El Señor hará que te derroten tus enemigos, fíjense nomás. Estarás comprometido para casarte, pero otro tomará tu prometida. 36, y esta es clave, el Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernarte sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera, dioses de piedra, serás motivo de horror y objeto de burla y de ridículo en todas las naciones a las que el Señor te conduzca. Imagínense, hay muchas más. Los extranjeros que vivan contigo alcanzarán cada vez más poder sobre ti. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte. El Señor levantará contra ti una nación muy lejana cuyo idioma no podrás entender, vendrán de los confines de la tierra. Tal será tu sufrimiento durante el sitio de la ciudad que acabarás comiéndote el fruto de tu vientre, imagínate. Si no te empeñas en practicar todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, ni temes a ese glorioso e imponente Dios, el Señor enviará contra ti y contra tus descendientes plagas terribles. Vamos a brincar hasta el 64. El Señor te dispersará entre todas las naciones de un extremo al otro de la tierra. Entonces imagínense a Pablo y a los fariseos leyendo esto en la ley de Moisés. Obviamente ellos querían cumplir la ley a rajatabla. Es muy desafortunado que los evangelios nos presentan a los fariseos como el enemigo número uno de Jesús, ¿estás de acuerdo? Y siempre los que le llevaban la contra eran los religiosos y los fariseos. De hecho, lo utilizamos como una especie de adjetivo, ¿no? No seas fariseo, no seas legalista. Pero en realidad ellos genuinamente querían hacer la voluntad de Dios. Y Pablo tenía un celo por cumplir la voluntad de Dios. Y no solamente quería cumplirla él, quería que todos la cumplieran, que todos los judíos cumplieran la ley de Dios. Y si no la cumplían, cuello. Hasta ese grado llegó el fanatismo de en ese entonces Saulo. Pero luego llega Jesús, un encuentro con Jesús que transformó la vida de un hombre como Pablo. En Hechos nos cuentan que Pablo consentía con la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Pero en ese encuentro con Jesús, él pasó de perseguir a los cristianos ahora a predicar el evangelio. Así como John Newton, que primero se convirtió en un comerciante de esclavos, ahora a combatir con la esclavitud. Vamos a leerlo en Hechos 9, si mal no me equivoco. Saulo todavía iba con ganas de ir a matar a algunos cristianos camino a Damasco y se encuentra con Jesús. Versículo 3 dice: en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Más tarde vemos que Ananías llega y le recupera la vista. Obviamente Ananías no entendía por qué estaban ayudando a este matacristianos, pero bueno, él va. Versículo 15 dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Si tú y yo hoy día conocemos el evangelio, es gracias a Pablo.
La mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Después de que él se encontró con Jesús, su vida no fue lo mismo. Imagínense, él tuvo que volver a hacer sentido de todo lo que él sabía. Él era muy inteligente, muy estudiado, hablaba varios idiomas, pero ahora tenía que esforzarse intelectualmente, mentalmente, para entender lo que estaba pasando. Algunos estudiosos dicen que tardó hasta 11 años en empezar a predicar el evangelio, porque él tenía que hacer sentido a toda su vida. Imagínate que de repente estás comprometido, ya te vas a casar. Obviamente tu futura esposa es farisea, tu suegro es fariseo, y de repente llegas y le dices a tu suegro, pues adivine qué, ahora ya soy cristiano. ¿Qué crees que le pasó a Pablo? Ya no se pudo casar, o posiblemente lo divorciaron, y él estuvo dispuesto a pagar el precio porque él tuvo un encuentro con Jesús. Lo que un encuentro con Jesús hace es extraordinario. Su conversión fue inmediata, pero por supuesto que entró en un proceso de asimilación de todo lo que estaba pasando, pero tarde o temprano se convirtió en uno de los apóstoles más importantes de la iglesia. Pedro es otro ejemplo. Él no cambió totalmente con un encuentro con Jesús, ¿estás de acuerdo? Él necesitó varios encuentros. Pero un encuentro con Dios te da propósito. Y yo te quiero hacer hoy una pregunta. ¿Tienes propósito en tu vida? ¿Sientes un intenso sentimiento de que tu vida vale la pena? ¿De que estás haciendo algo por Dios y para Dios? ¿O careces de ese propósito? Quiero sugerirte que un encuentro con Jesús te da propósito. Y si ya lo tuviste alguna vez, así como Pedro, tal vez necesites más encuentros con Jesús. Tal vez necesitas una revelación fresca. Pedro entró en un proceso de discipulado, 3 años. Empezó a recibir revelación de lo alto, de lo que tenía que hacer. Recibió corrección de los apóstoles, de Pablo. Pero cada encuentro que él tenía con Dios, cada encuentro que él tenía con Jesús, su vida empezaba a dar propósito. Si tú sientes que carece de propósito tu vida, quiero sugerirte que tengas un encuentro con Jesús, porque tu vida puede cambiar. No creo que tengamos aquí a alguien que sea comerciante de esclavos. No creo que tengamos aquí algún asesino radical. Y si Dios pudo hacer eso con Pablo, con John Newton, lo puede hacer contigo. Estoy totalmente seguro. La pregunta es si tú lo crees. ¿Lo creen? Tal vez conozcas a alguien en tu vida que necesita un encuentro con Jesús, un familiar, un hijo, tus padres. El pastor compartió en la mañana sobre empezar a crear una cultura invitacional, de invitar gente a que tengan encuentros con Jesús. Todo lo que hacemos de eventos, alfa, desayunos, conectados, son momentos para que la gente tenga encuentros con Jesús. Y con una persona que tenga un encuentro con Jesús, con eso ya estamos haciendo nuestro trabajo. Pero queremos ser más eficientes. Queremos que más y más personas vengan a los pies de Jesús. Y seguramente hay una persona en tu mente, un vecino, un amigo, un familiar, alguien que tú sabes que su vida carece totalmente de propósito, pero que Dios puede hacer algo extraordinario. Tú no lo vas a salvar, tú no lo vas a decir qué es lo que está bien, qué está mal, tú solamente lo vas a invitar a un encuentro con Jesús. Toma la oportunidad cada vez que se presente. Toma la oportunidad, amén. Amén. Eso. Si los de la alabanza me empiezan a ayudar, por favor. Yo suelo decir que Jesús no obliga nada a nadie, que Jesús siempre pide permiso, que Él toca la puerta de nuestro corazón.
Pero hay una historia que me llama mucho la atención, que es la historia de Zaqueo. La palabra dice que Zaqueo era un hombre de baja estatura y que quería ver a Jesús y se subió a un árbol. Y venía pasando Jesús por el camino y le dice: Zaqueo, hoy voy a cenar en tu casa. Ni siquiera le preguntó, ni siquiera tocó la puerta, nada más le dijo. Pero seguramente Zaqueo estaba buscando esa oportunidad, porque por algo se subió a un árbol, ¿no? Por algo quería ver a Jesús. Y además dice la palabra que él se emocionó de que Jesús iba a estar en su casa. Vamos a leer el pasaje en Lucas 19, versículo 7 dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Yo no sé por qué siempre me imagino esta escena a Zaqueo agarrando como un banquito y parándose y diciendo, o subiéndose a la mesa. El asunto es que Jesús llegó a su vida, tuvo un encuentro con Jesús. Y otro de los efectos o consecuencias de tener un encuentro con Jesús es que Él sana tus finanzas. Él restaura tus finanzas. Como quien dice, Él toca la cartera y la restaura. Y una de las consecuencias de tener un encuentro con Jesús es empezar a ser generoso. Muchas veces vemos a Jesús teniendo encuentros con personas en los evangelios y la respuesta de las personas eran actos de generosidad. ¿Se acuerdan de la mujer que derramó el perfume en los pies de Jesús? Era un perfume carísimo. Aparentemente era el salario de un año, algo así. El salario de un año, vamos a calcularlo, ¿no? ¿Cuánto es el salario mínimo? Casi 10,000 pesos mensuales. 100,000, 120,000 pesos anuales derramados en ese momento, como un acto de generosidad por un encuentro con Jesús. Una posible consecuencia de tener un encuentro con Jesús es que Dios sane tus finanzas. Y una manera de empezar a sanar tus finanzas es practicando la generosidad. Pero Omar, si lo que no tengo es dinero y tú quieres que sea generoso, yo no soy el rey del reino de Dios. El reino de Dios es al revés. Cuando menos tienes es cuando más das. En el reino de Dios las cosas son diferentes. Y cada vez que tú le das lugar a Jesús en tu vida, en tus finanzas, Dios hace cosas increíbles, milagrosas. Empieza a practicar la generosidad. Un encuentro con Jesús puede cambiar tus finanzas. Si tú has estado batallando lo que va del año en esa área de tu vida, dale la oportunidad a Jesús. Sé generoso. Ni siquiera te estoy diciendo que diezmes y ofrendes. Sé generoso con alguien que tú conozcas. Sé generoso y vas a probar que Dios es fiel y el que va a sanar tus finanzas. Amén. Vamos a Lucas capítulo 5, ya casi para terminar. Dice: en otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre con su piel toda enferma. Al ver a Jesús, cayó rostro en tierra y suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, dijo, queda limpio. Y al instante desapareció la enfermedad. Un encuentro con Jesús le bastó para ser sanado.
¿Cuántas historias no hay en los evangelios de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús y al instante fueron sanados? Algunos de ellos fueron sanados progresivamente, por cierto. Algunos otros Jesús les decía, ve al sacerdote y que te cheque. Como quien dice, ve al médico, a ver qué dice, a ver cómo vas. Pero en la gran mayoría de las veces, un encuentro con Jesús resultaba en una sanidad. Ese hombre ese día quedó limpio. No sé cuántos años llevaba con el problema de lepra, pero en ese instante él quedó limpio. Hay muchas personas aquí que en la semana o estos últimos meses le han hecho una pregunta a Dios. Dios, si quieres, puedes sanarme. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes librarme de esta adicción. Si quieres, puedes sanar mis emociones. Yo quiero decirte, de parte de Dios, que la respuesta es sí. Sí quiero sanarte. Sí quiero que seas libre del alcohol. Sí quiero que seas libre de las drogas. Sí quiero restaurar tus emociones. Sí quiero sanar tu cuerpo. Sí quiero. ¿Alguien dice amén? Amén. Durante el momento de alabanza, le voy a pedir a los pastores que oremos por enfermos. En esta iglesia creemos en milagros y los hemos visto. Vamos a orar por aquellas personas que quieran ser físicamente sanas y por aquellas personas que también quieren ser emocionalmente sanas. Si tú eres alguna de esas personas, ¿por qué todos nos ponemos de pie de una vez? Pero quiero que pases al frente, aquí, y vamos a orar por ti, porque creemos que un encuentro con Jesús puede traer sanidad. Nos compartían allá en la conferencia a la que fuimos. Si no oramos, no pasa nada. Pero si oramos, puede que algo pase. Entonces, vamos a orar. ¿Les parece? Mientras el grupo de alabanza nos dirige.